¿Cómo están? Gracias al Señor que estamos nuevamente aquí en la casa del Señor. Estamos contentos, alabando el nombre del Señor y hemos venido con un corazón y una mente dispuesta para recibir su palabra. Vamos a pedir que el Señor hoy hable a nuestros corazones profundamente. Que sea el Señor el que nos habla y que su palabra llegue a lo más profundo del alma. Vamos a orar, hermanos. Señor, en este momento, Padre, yo quiero ponerme en tus manos para pedirte, bendito Dios, que tu palabra llegue con poder, con claridad, profundamente al alma, al corazón de cada uno de los que estamos hoy reunidos acá. Háblanos, bendito Dios. Gracias por todas las personas que hoy se han reunido acá. Yo te pido, Señor, que abras la mente, el entendimiento y el corazón, para que tu palabra llegue profundamente, para que hoy, Señor, te escuchemos a ti y tu palabra pueda taladrar nuestros corazones y hacernos sentir la necesidad que tenemos de ti cada día más y más. Bendice a cada uno de los reunidos. Bendícenos a todos. Toma en tus manos este culto, Padre Santo, y que sea para la honra y la gloria de tu bendito nombre. Amén. Como ustedes han visto, mis queridos hermanos y amigos, hoy tenemos un tema muy importante: la fe que conduce a la ciudad celestial. ¿Quiénes quieren ir a la ciudad celestial? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren ir a la ciudad celestial? Bueno, yo creo que todos, ¿cierto? ¿O habrá alguno que no quiere? Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, ese es nuestro anhelo. Para eso nos preparamos, para eso hemos creído en el Señor, por eso estamos aquí, por eso amamos su palabra, porque queremos ir a la ciudad celestial. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy, mis queridos hermanos. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, aunque ya fue leída, pero ustedes saben que siempre acostumbro a hacerlo así. Y vamos a comenzar, vamos a leer en el capítulo 11 y vamos leyendo los versículos 8 en adelante. Hebreos capítulo 11. Vamos leyendo del versículo 11, 8 al 11, 8 al 19. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí comenzamos nosotros a ver la fe de Abraham, ¿cierto? Salió sin saber a dónde iba. Nosotros siempre queremos saber a dónde vamos, ¿cierto? Cuando nos paramos aquí en la avenida y esperamos un bus, pues nosotros sabemos qué bus es el que estamos esperando y hacia dónde debe llevarnos ese transporte. Y todos lo hacemos así, a menos de que estemos un poquito mal de la cabeza, nosotros sí sabemos para dónde vamos. Pero
hermanos, la fe de Abraham traspasó todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Recuerden que Abraham vivía en un país pagano, o sea, un país que no conocía a Dios, que adoraba ídolos. Su padre era idólatra, sus familiares eran idólatras, todos sus vecinos, pero Dios lo llamó, Dios le habló, y entonces dice que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Coherederos de la misma promesa. Porque aquí encontramos, hermanos, una referencia a la ciudad celestial. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo le parece, hermanos? Nosotros vamos a ir a vivir en una ciudad que fue construida para nosotros especialmente para los creyentes y fue construida directamente por Dios. Él es el arquitecto y el constructor. ¿Cómo le parece? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que era una parejita de personas fieles, un matrimonio fiel, ¿cierto? Así como Abraham creyó, Sara también creyó. Y eso es lo importante, hermanos, que debe de ocurrir en los matrimonios, que si el esposo cree, la esposa debe creer, ¿cierto? Y los que tienen esposa que no son creyentes, pues hay que orar por esa esposa. Hay que orar por esa esposa para que crea, Y lo mismo la esposa por el esposo. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esa fue la descendencia de Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso fue lo que le pasó también a Moisés, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida? Sino que el Señor lo llevó por allá a un lugar alto seguramente para que mirara la tierra prometida. Y él lo único que hizo fue mirarla, saludarla y darle gracias al Señor, porque así era lo que Dios había establecido para él. Y ellos, dice que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, aunque tenemos cédula, ¿cierto? Pero la verdad es que nuestra patria no es esta. No es esta. El Señor ha preparado para nosotros algo mejor. 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos iban buscando una patria, ¿cierto? Pero anhelaban una mejor. ¿Esto es qué? Hermanos tímidos. A ver, yo leo y ustedes terminan, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos queridos, esto es la fe que conduce a la ciudad celestial. Esta es la fe que conduce a la ciudad celestial. Pero resulta, hermanos, que hoy estamos viviendo en un tiempo de crisis espiritual. A este tiempo, los historiadores de hoy han descrito como la época poscristiana. La época poscristiana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el tema del Evangelio para ellos, para esta sociedad, para toda la gente que nos rodea, en medio de los cuales nos toca trabajar, vivir, conversar, recibir y hacer todas las cosas. Quiere decir que para ellos el tema del Evangelio, la iglesia cristiana y la fe en Cristo pertenecen al pasado. Ya somos muy modernos. El Evangelio no es para hoy según ellos. Solamente hay un historiador cristiano, actual, natural de España, que muchos de ustedes lo conocen y seguramente han leído acerca de él. Y este hombre cristiano, natural de España, es muy conocido dentro del pueblo cristiano a nivel nacional e internacional. Le estoy hablando de César Vidal. Nada menos que de César Vidal. Cualquiera de ustedes puede entrar. Él tiene una página, ¿cierto? Él tiene un canal y él tiene muchos libros. Mire lo que es César Vidal. Es un historiador, escritor, teólogo, periodista, abogado y cuenta con otros títulos más. Ha escrito más de 200 libros. Más de 200 libros. Él es el único historiador que habla de la Iglesia de Cristo como lo que es, la familia de Dios, el organismo más grande y poderoso, el único tesoro que existe en este mundo perdido. Pero para los demás historiadores, la Iglesia es un museo, una organización obsoleta, anticuada y ridícula, que no tiene razón de ser en este mundo moderno. Según ellos, el Evangelio y la fe en Cristo pertenecen al pasado. ¿Cómo les parece? En medio de esas sociedades que nosotros nos movemos. Ahí está la hermana Yeriné contándonos esta mañana, ¿no? De las personas con quien a ella le toca tratar todos los días. Totalmente incrédulos, no creen en Dios. En ciertos lugares de Europa, las iglesias han quedado relegadas a nivel de museos, especialmente para los que han declarado, ¿saben qué? La muerte de Dios. Dios murió para ellos. En los últimos 150 años, Abraham ha sido considerado en el mundo materialista como un personaje mitológico. ¿Cómo les parece? Abraham para ellos es un personaje mitológico. O sea, pertenece a la mitología griega, ¿cierto? Es un personaje ficticio, no existió, no es real. Y a los estudiantes de colegios y universidades
se les ha enseñado que esto corresponde a una investigación académica, pero la verdad es que nunca tuvieron en sus manos ningún sustento histórico o una investigación comprobada. Esa es la verdad, pero a los estudiantes les enseñaron eso. Los historiadores escépticos del siglo XIX afirmaban que no había ningún registro que probara la existencia de la escritura en los tiempos de Abraham. Pero en 1929 hubo un descubrimiento que demostró que la escritura había sido ya desarrollada en el segundo milenio antes de Cristo en el Medio Oriente. Eso está comprobado. Y en 1935 se descubrieron las tablillas Mari, que representan un registro histórico de las costumbres y patrones de comportamiento que reflejan y duplican exactamente las costumbres que se registraban en el relato de la vida de Abraham. O sea, lo que encontramos escrito en la Biblia, eso fue comprobado en estas tablillas. Igualmente en la década de los 30 hubo otros descubrimientos que probaron la existencia de lugares y pueblos registrados en la Biblia, de tal modo que los historiadores escépticos se quedaron sin argumentos ante las pruebas obtenidas, las cuales corroboraron la veracidad que presenta la Biblia. Con relación a la historia de Abraham registrada en el libro de Génesis, vamos a leer, hermanos, en Génesis capítulo 12 y versículos 1 al 4. Génesis 12, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Dios llama a Abraham. Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿qué? De 75 años cuando salió de Harán. Y ustedes saben una cosa, hermanos. Cuando Dios le prometió, porque eso no lo vamos a leer, pero lo conocemos nosotros, Dios le prometió un hijo, pero no solamente un hijo, sino una descendencia tal que el Señor una noche lo sacó afuera en una de esas noches bien iluminadas, estrelladas, y Él le mostró las estrellas y le dijo: mira las estrellas y cuéntalas, si las puedes contar. Y después lo llevó a la orilla del mar y le mostró la arena que está a la orilla del mar. Y le dijo: cuenta la arena, si la puedes contar. Así será tu descendencia. Y hermanos queridos, mire, aquí hay un grupo de descendientes de Abraham. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Aquí estamos, los descendientes de Abraham por la fe. Por la fe. Esa es la fe que conduce a la ciudad celestial. Entonces, el Señor en el capítulo 12, hace un pacto con Abraham y lo especifica más exactamente en el capítulo 15. Pues hermano, el capítulo 15 también es bastante largo, no podemos empezar a leerlo ahora,
Pero leamos un poquito. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Podemos seguir leyendo, eso es tarea para que nosotros sigamos leyendo. Pero aquí, hermano, en este capítulo 15, entonces Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto con Abraham y Abraham entonces le hace unas preguntas a Dios. Y Dios sella su respuesta con un juramento en el cual Dios jura por sí mismo. Dios no puede jurar por nadie más, porque no hay nadie más grande que Él. Entonces, el juramento que Dios hace, lo hace por sí mismo. Entonces, Él sella sus respuestas con este juramento para indicar que sus promesas serán cumplidas al pie de la letra. Al pie de la letra. Pero volviendo nosotros al lugar donde estamos parados, a la época en que vivimos, ¿cierto? Se trata de una generación que habla de la iglesia de Cristo y del Evangelio sin conocerlo, que se atreven a negar a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Judas, que está allá, la carta de Judas, que está ya pecadita el Apocalipsis, ¿cierto? Es el último libro que solamente tiene un capítulo. Es muy cortico. Es Judas, hermano de Jesucristo, no Judas el traidor. Este Judas identifica a estas personas de la siguiente manera. Él dice así, son soñadores que blasfeman de las cosas que no conocen, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es, hermanos, lo que es la generación en que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, hermanos. A nosotros no se nos debe hacer extraño que vayamos a hablarle a una persona de Cristo y la persona o se burle, o nos rechace, o no nos preste atención, o se duerma, o le interese cualquier otra cosa. Todo eso pasa, pero nosotros debemos hablar, nosotros debemos orar y pedirle al Señor sabiduría para presentar este hermoso mensaje de la fe que conduce a la ciudad celestial. Nosotros debemos orar, nosotros debemos pedirle al Señor que nos capacite, estudiar mucho la palabra, pedir mucho en oración al Señor y decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda aprovechar cada oportunidad que tú me presentas, porque las oportunidades se nos presentan todos los días. Todos los días nosotros estamos al lado de personas y son personas que, como les dije, de pronto nos van a rechazar, de pronto no van a creer, de pronto se van a burlar, quién sabe qué actitud van a tomar, pero hermanos queridos, nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, enseñando la palabra del Señor con paciencia, con amor y sobre todo con compasión, porque son almas perdidas que están caminando hacia su propia destrucción eterna. Hermanos, a pesar de que esta es una generación enemiga de Dios, existen todavía en todos los lugares del mundo iglesias y grupos que adoran y alaban con gozo al Dios soberano y continúan confiando en las promesas que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Hace 2000 años atrás. Y hermanos, 2000 años es mucho tiempo. Pero el tiempo transcurrido de Abraham a Jesucristo
y de Jesucristo a nuestros días es igual. De Abraham a Jesucristo transcurrieron 2000 años y de Jesucristo a nosotros han transcurrido 2000 años. O sea que hace 2000 años que el ángel Gabriel visitó a la Virgen María y le anunció que por obra y gracia del Espíritu Santo, ella quedaría encinta y daría a luz un hijo cuyo nombre es la única, cuyo nombre es Emanuel. Pero no el hermano que está allá. Claro que qué dicha llevar uno ese nombre, ¿cierto? Pero Emanuel quiere decir ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. 2000 años transcurrieron y las promesas de Dios a Abraham tuvieron su cumplimiento. Ahora, al oír María este anuncio de parte del ángel, su corazón se llenó de gozo y entonó ese canto conocido como el Magnificat, el cual se encuentra en Lucas 1:46 al 55. Anótenlo, hermanos, y lo estudian en su casa. El Magnificat es muy conocido. Ese Magnificat dice en una partecita: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y casi al unísono se oyó otro canto entonado por Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el cual se encuentra también en Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 79, y dice por inspiración del Espíritu Santo. Una partecita también. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham hacía 2000 años. Pero no es porque a Dios se le hubiera olvidado, ¿no? Sino que la palabra acordarse es una palabra que se traduce de esa manera y que indica que Dios había dado esas promesas, pero que el cumplimiento no vendría inmediatamente, como lo vemos ahora con el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo anunció hace 2000 años, lo estamos viendo ahora, está comenzando a ver ahora. O sea, esa es la manera como Dios obra. Por eso nosotros no tenemos que ir de carrera para ninguna parte. No es como la sociedad de hoy. La sociedad de hoy lo quiere todo ya, ¿cierto? Todo ya. Entonces, las personas, los muchachos, los jóvenes, quieren plata, pero ya. No tienen que trabajar, no hay que trabajar, no, yo qué voy a trabajar. Voy a llevar un bultico de polvo blanco por allí y me gano 5, 10, 20 millones. Entonces la gente quiere el dinero ya. Y la gente quiere que las cosas sean ya. Pero hermanos, con Dios no es así. Con Dios no es así. Porque es que la fe verdaderamente, hermanos, se trata es de que nosotros confiemos, de que nosotros esperemos, de que nosotros le creamos a Dios. Si Dios nos prometió una ciudad celestial, nosotros tenemos que esperarla, tenemos que vivirla, tenemos que gozarla y tenemos que prepararnos y saber que el Señor viene por nosotros, como lo dijo también allá en Juan 14, 1 al 3, ¿cierto? ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera engañado, yo les hubiera dicho la verdad. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y volviere otra vez, y os tomaré a vosotros mismos, porque, oiga lo que dijo el Señor, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso lo estamos esperando, hermano. Y un verdadero creyente espera en esas palabras del Señor, que hace 2000 años que fueron mencionadas por el Señor, pero ahí las estamos esperando y un día se van a cumplir.
Amén. Así fue como el pacto de Dios con Abraham se cumplió al cabo de 2000 años. El Hijo de Dios nació. Cuando el ángel visitó a María, y a los 9 meses el Hijo de Dios nació. Y en el día de hoy, en todas las congregaciones cristianas, Abraham es conocido como el padre de la fe. Y en nuestro pasaje de estudio es Abraham quien nos habla de la fe que conduce a los creyentes a la ciudad celestial. Vamos a volver a nuestro pasaje de estudio, entonces nos ubicamos de nuevo en Hebreos 11 y leemos los versículos 10 y luego el 14 al 16. Hebreos 11, 10. Dice la palabra del Señor: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en Ur de los Caldeos, que fue donde ellos salieron, ¿cierto? Si hubieran estado pensando en aquella ciudad de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es, no van siguiendo la lectura. Vuelvo a leer. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esta vez celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, lo repite una y otra vez. Lo repite el Señor: nos ha preparado una ciudad, y esa es la esperanza de los creyentes, esa es la esperanza de los hijos de Dios. En este mundo sufrimos, el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esperen en mí, porque yo me voy a preparar para vosotros una ciudad, un lugar, allá en la casa de mi Padre. Y esa es la que el Señor preparó y la tiene preparada para todos aquellos que, como Abraham, hemos creído que aunque han pasado 2000 años y aunque pase más tiempo, hermanos, nosotros vamos para allá. Y nosotros vamos a llegar allá. Hermanos, de la fe de Abraham, en este pasaje aprendemos 4 cosas. Siempre me gusta mirar cuántas cositas aprendemos. En este pasaje que acabo de leer, aprendemos 4 cosas. Vamos a mirarlas y quiere anótelas. Ahí están. Primera, Abraham le creyó a Dios y desde ese mismo instante visualizó y anheló llegar a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la primera cosa que aprendemos ahí. La segunda, aquellos que creyeron igual que Abraham, caminaron por este mundo con sus ojos puestos en la ciudad celestial. O sea, dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Aquí tenemos un tiempito de pronto de goce, de pronto de paseo, de pronto de descanso. Nos gozamos, eso sí, el día del Señor, cuando venimos a adorar al Señor, cuando nos reunimos, se reúne la familia de Dios y qué gozo y qué alegría. Pero hermanos, tenemos aflicciones, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos aflicciones, tenemos enfermedades, tenemos problemas, tenemos fracasos. Hay falta de vivienda, hay falta de trabajo, hay falta de salud, hay muchas cosas que en este mundo tenemos que padecer. Porque si el Señor Jesucristo las padeció, ¿quiénes somos nosotros para no padecer lo que el Señor padeció? Nosotros ni siquiera padecemos eso. Hermanos, la tercera cosa que aprendemos aquí es que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos
que le buscan de corazón. Y la cuarta cosa que aprendemos es que Dios ha construido una ciudad especial para los que le aman y le buscan de verdad, de corazón. Los que han depositado su fe en Dios son aquellos que obedecen mirando al invisible. Esto lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esas son las que tenemos que buscar, mirar y perseguir, ¿cierto? Las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, pues aquí las estamos viendo. Aquí las estamos viendo y nosotros no tenemos que llenarnos de fe para saber que estamos aquí en una casa que ni siquiera es de nosotros. Nosotros no tenemos que llenarnos de fe para mirar las cosas que se ven. Pero el apóstol Pablo nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermano. Entonces, los que han depositado su fe en Dios son aquellos que obedecen mirando al invisible. En Hebreos 11:8, devolviéndonos un poquito, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, pero les quiero contar una cosa y ustedes lo pueden estudiar en la Biblia, se van a dar cuenta. Que a Abraham se le prometió una tierra inmensa, una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy grande, muy extensa, pero Abraham nunca la recibió. La única tierra que Abraham recibió fue la cueva de Macpela que él compró para la sepultura de su esposa y de toda su familia. Fue la única tierra aquí, el único pedazo, la única extensión de tierra que Abraham pudo disfrutar aquí en este mundo fue ese lugar, la cueva de Macpela. Entonces, ¿cuál era la que esperaba Abraham? La celestial. La celestial. ¿Sí ven, hermanos? Entonces, eso es, por eso, hermanos, tenemos que pensar en esto, la fe que conduce a la ciudad celestial. Hermanos, los que ponen su fe en Cristo saben que son extranjeros en este mundo, o sabemos que somos extranjeros en este mundo y que este mundo no es nuestro hogar. La fe de Abraham fue heredada por Isaac y Jacob. En el versículo 9 lo dice así, de esa manera. Y en el versículo 11 dice que Sara confió en Dios y fue heredera de la misma promesa. Hoy nos encontramos a 2000 años a distancia de las promesas hechas por nuestro Señor Jesucristo y algunos ya han perdido la fe. ¿Se recuerdan de las palabras que el Señor Jesucristo también dijo? ¿Cierto? El Señor Jesucristo dijo, pero ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe en la tierra? ¿A qué estaba refiriendo el Señor? Pues estaba refiriendo a eso, que la gente de pronto muchos esperan que sea ya, que el Señor nos prometió, bueno, pues el Señor no viene y las promesas del Señor no se cumplen, yo me voy a apartar, y entonces dejan de creer. Dejan de creer, hay personas que dejan de creer en las promesas del Señor porque es que han pasado 2000 años, hermanos, ha transcurrido mucho tiempo, pero hermanos queridos, María y Zacarías estaban en las mismas condiciones que nosotros. Para ellos también habían transcurrido 2000 años. 2000 años. Sin embargo, ellos contemplaban las promesas hechas a Abraham hacía 2000 años. Y ellos bendecían a Dios. Y el día de su cumplimiento las celebraron con gozo. El día que se presentó allí la María y que
vino y trajo ese niño tan hermoso y eso fue con gozo. Ustedes recuerdan lo que se celebra ahora ya el 24 de diciembre, que no fue el 24 de diciembre, pero dejémoslo ahí. Digamos que fue el 24 de diciembre, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se celebra? Que estaban unos pastores allá y estaban cuidando sus ovejas y se les presentaron unos ángeles y les dijo: hoy ha nacido en la ciudad de Belén el Mesías anunciado por Dios, vayan y vean. Y ellos dejaron las ovejas y se fueron corriendo y encontraron a María y al niño acostado en un pesebre. Y qué gozo tan tremendo. Y dice que ellos regresaron alabando y dando gloria al Señor. Y arriba en el cielo apareció una multitud de las huestes celestiales alabando al Señor. Hermanos queridos, cuando Dios cumple sus promesas, las cumple con creces. O sea, el gozo es grande. El gozo es grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Así que María y Zacarías y los creyentes de aquellos tiempos que confiaron en las promesas de Dios representan a todos los creyentes del mundo, aquellos que poseen la auténtica fe de Abraham. Creyentes que después de 2000 años continúan esperando en Cristo y caminando hacia la ciudad celestial porque creen que Dios es veraz y sus promesas infalibles. Su promesa se cumple. Entonces, hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros estamos esperando en esas promesas del Señor? El Señor nos dejó muchas promesas. Él dijo: yo me voy a preparar un lugar para ustedes y voy a preparar el lugar, pero cuando lo haya preparado voy a regresar. ¿Será que no ha terminado el Señor de preparar el lugar para nosotros? Lo que pasa es que el Señor tiene tiempo para todo, ¿cierto? Pero Él preparó ese lugar y ese lugar está preparado y nosotros tenemos que creer y nosotros tenemos que confiar y por lo tanto entonces eso nos da fuerzas para resistir los embates de este mundo, los problemas de este mundo, las desilusiones de este mundo. Pero hermanos, si yo estoy confiando en las cosas de este mundo, en lo que tengo y me aferro a eso, pues voy a perder la fe, como muchos que han perdido la fe. Hermanos queridos, no. Sigamos confiando en las promesas del Señor y sigamos caminando hacia la ciudad celestial. Sigamos caminando hacia la ciudad celestial. Vamos a dar lectura a los versículos que nos han faltado aquí por explicar. Vamos a leer allá en Hebreos 11 y continuamos con el 9. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac y Jacob, ellos heredaron la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, una parte que nosotros la conocemos muy bien, el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Que muchas veces nosotros
pasamos por alto. Pero saben una cosa, hermanos, que aquí en este versículo detengámonos un poquito. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham obedeció después de haber esperado 25 años. 25 años esperó Abraham. Cuando Dios le dio la promesa, Abraham tenía 75 años, como ya lo leímos, ¿cierto? Pero pasaron 25 años hasta que se cumplió la promesa del nacimiento de Abraham. Y ellos desesperados, ellos como que estaban perdiendo la fe un poquito, y en ese tiempo había la costumbre allá en el Medio Oriente, en el lugar donde ellos vivían, esa era la costumbre de que si la mujer, la esposa no podía tener un hijo, entonces le daba la sierva, la esclava, y eso fue lo que hizo Sara. Entonces cogió a Agar y se la dio a Abraham y le dijo, tenga un hijo con ella, para que nazca aquí sobre mis rodillas y yo pueda decir que tengo un hijo. Y eso hicieron ellos. Y de ahí, de ese, de ese nacimiento de ese hijo, digamos así, nació, ¿quién? Ismael, que es el que está ahora en el problema con Palestina, con judíos. ¿Sí ven ustedes? ¿Sí ven ustedes cómo es la historia? Entonces, los descendientes de Ismael están matándose con los descendientes de Isaac. Allá está en la franja de Gaza, matándose ellos, porque, hermanos, por el desespero de Abraham y de Sara, porque ellos estaban perdiendo la fe. Y esto quedó escrito para que nosotros, hermanos, no perdamos la fe, para que nosotros confiemos, para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros confiemos hasta el último día. Hasta el último día nosotros debemos confiar, porque si el Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Amén. Eso fue lo que creyó Sara. Si el Señor lo ha prometido, el Señor lo iba a cumplir y lo cumplió. Bueno, eso pasó entonces con Abraham y Agar. Tuvieron un hijo que se llamó Ismael, pero ese no era. Y entonces Dios le dijo, no, Señor, ese no es. Ese no es. Y siguieron esperando, y siguieron esperando, y siguieron esperando hasta que nació Isaac. Pero hermanos, lo que les quiero decir aquí, en este versículo 17, es que ese lugar, o sea, Dios llamó a Abraham y le dijo, sacrifícame a tu hijo, ofréceme a tu hijo. Imagínense pedirle a Abraham, era el único hijo que tenía. El único, y ya Abraham tenía 100 años, y más de 100 años, porque Abraham Isaac ya estaba grande, como 100 y pico de años. Y Dios le dijo, sacrifícame a su hijo. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, ¿cómo le voy a sacrificar a mi hijo si es el único que tengo? No, Señor. Abraham no replicó. Él obedeció. Ensilló o enalbardó, como dice la Reina Valera, su asno, y echó la leña, cogió al muchacho, cogió el cuchillo y se fue camino de 3 días. Camino de 3 días. Hasta un monte donde Dios le mostraba que allá debía de ser sacrificado Isaac. Pero lo que les quiero decir, hermano, es que cuando Abraham alzó el cuchillo para matar a su hijo, Dios lo detuvo y no le permitió que sacrificara a su hijo. Pero en ese mismo lugar, en ese mismo monte, fue el lugar donde fue sacrificado el Hijo de Dios. Es el mismo lugar que allá en el Nuevo Testamento se le llama el Gólgota, el lugar de la calavera. Es el mismo lugar, allá donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, que por la fe lo hizo, pero que Dios por la obediencia de Abraham no le permitió hacerlo, porque el plan de Dios era probar la fe de Abraham, pero era sacrificar a su hijo allá. 2000 años después, el Hijo de Dios fue sacrificado en ese mismo lugar. Es una cosa que es importante que nosotros la tengamos en cuenta, hermano, para que nosotros vayamos conociendo a nuestro Dios. De esa manera vamos conociendo a qué Dios es que nosotros hemos creído,
¿Cuál es el Dios que está en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque algunos cargan a ese Dios aquí colgando ¿cómo se llama esto? Una cruz, ¿eh? Un crucifijo, una cadenita con un Cristo acá. Y otros salen con una cruz grande por allá por las calles, en procesión. Y hermano, ese no es el Cristo. Ese no es el Dios, es un Dios de madera, ese Dios no sirve, ese Dios está muerto. El Dios que nosotros hemos recibido, el Dios en el que nosotros creemos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que envió a su Hijo, que murió para salvarnos. Es el Dios que vuelve en próximos días, vuelve y dice que yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Hermanos queridos, esa es la fe que nosotros debemos cultivar. La fe que nosotros debemos cultivar. Así que si usted tiene alguna cosa y está esperando, pero usted es cristiano, espere en Dios. Espere en Dios, ore a Dios, confíe en Dios, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, Dios no miente, Dios no nos deja esperando. Hermanos, Dios nos ha regalado una fe, porque esa fe que tenemos vino de Dios, ¿cierto? Dios nos ha regalado una fe que fue también la misma fe de Abraham y por la cual vamos caminando. ¿Hacia dónde? ¿Qué dice ahí? Vamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la ciudad celestial. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a mantener esa fe, a seguir alimentando esa fe, a seguir creyendo en Dios, a seguir creyendo en esta palabra, porque esta palabra se cumple. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Y entonces nosotros vemos cómo se va cumpliendo, cómo se está cumpliendo esta bendita palabra. Sigamos esperando en ella, hermano. Sigamos esperando en ella y que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en este momento, Señor, nuestro corazón está lleno de gozo porque hemos creído en esta palabra tuya, que es tu palabra y que a través de ella tú nos muestras tus maravillas. Tú nos enseñas tus planes y tú nos enseñas cómo es que tú obras, Señor. Contigo no hay que ir de carrera. Contigo vamos con paso firme. Vamos caminando, Señor. Y en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero tú no nos has desamparado, tú no nos has dejado solo. Tú caminas con nosotros y nosotros vamos caminando hacia la ciudad celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, y te pido por todos los que estamos aquí reunidos hoy, que nosotros sigamos manteniendo esa fe, que nosotros sigamos adelante, oh Padre Celestial, creyendo en ti, porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Padre, te adoramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.